contratación. Es una clase muy rica, es una clase donde vamos a ver muchos aspectos centrales, nucleares, dentro del mundo de reclutamiento y selección. Entonces, yo les pido que prestemos atención. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden levantar la mano y con mucho gusto voy a responder sus consultas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya estamos un poquito con el tiempo, por ahí vamos a comentar solamente con uno de los números que tenemos en la imagen de cómo estamos llegando a clase el día de hoy. ¿Ok? Número 1, número 2, número 9, por ahí comenten en el chat súper rapidito mientras van llegando, van terminando de llegar sus compañeros. Por ahí Mari Núñez nos comenta el número 8. Yo, por ejemplo, estoy en número, como un número 6, pero más porque estoy en una zona donde hace mucho calor. No saben, estoy demasiado calor. Hasta ahora que son las 6, se sigue sintiendo este bochorno muchísimo. 5, 3, 6, buenísimo. 6 también, cansados. Tranquilos. 9 también, que ya no saben si reír o llorar con tanto trabajo. 5, 6, 8. Sí, muy bien. Entonces ya calibramos un poquito cómo hemos llegado. Veo que muchos de nosotros estamos cansados, pero también entusiasmados. Entonces, ese es el detalle. Nosotros con esa información podemos también calibrar cómo hacer la clase. ¿Ok? Bienvenidos, bienvenidas a los que se acaban de conectar. Día de hoy hacemos el tema de atracción, reclutamiento, selección y contratación. Como les decía, son temas núcleo del mundo de reclutamiento y selección, del mundo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque a partir de ello tenemos la primera interacción con nuestro candidato. ¿Ok? Un poquito de la clase pasada. La clase pasada iniciamos mencionando la importancia de tener una estrategia centrada en gestión humana, en recursos humanos. Como saben, este curso de asistente de recursos humanos justamente trata de entender, trata de enseñar los distintos procesos que componen a recursos humanos. Por lo tanto, vimos que justamente en nuestro rol de gestionadores de personas, de gestión del talento, vamos a ser más que unos meros entes administrativos, sino más bien vamos a tener un rol consultativo, un rol estratégico que va a estar alineado a la misión, a la visión y a los objetivos de la empresa. ¿Ok? ¿Es necesario el mundo de recursos humanos para una empresa? Sí. Y además es clave para su éxito. Una buena gestión del talento, una buena gestión de personas nos va a traducir en resultados productivos, resultados de impacto para la empresa. ¿Ok? ¿Qué más? Como bien les decía en la clase pasada, revisamos tendencias que actualmente tanto las grandes como medianas y pequeñas empresas están utilizando para la gestión de esta experiencia del empleado. Ya hablamos incluso de cómo el empleado vive en su mundo laboral, en la empresa, ¿no? Casi pasa la mitad de su tiempo trabajando y por lo tanto esta experiencia en todo el ciclo de la vida laboral es importante ya que impacta en su bienestar, en su satisfacción y en cómo se puede sentir en relación al compromiso y a la motivación que va a tener con la empresa. ¿Ok? Entonces, ya con esa introducción de la clase pasada, ya con este input de que sabemos que tenemos esta importancia estratégica, vamos a revisar uno de los puntos importantes, que es todo el proceso de atracción, reclutamiento y selección. Muchos de nosotros ya hemos tenido experiencias trabajando, ¿no? Ya hemos tenido experiencias donde se nos ha convocado, donde hemos sido seleccionados, o incluso también, si algunos ya estamos en nuestro rol de recursos humanos, también ya tenemos la responsabilidad de reclutar, de seleccionar, ¿no? Y para esto utilizamos uno de los procesos más importantes y que actualmente está teniendo bastante boga, bastante tendencia en las empresas, como es la atracción del talento. Cuando yo menciono atracción,
como su misma palabra lo dice, es atraer, es tratar que los distintos candidatos, las distintas personas empleables, puedan sentirse con un interés genuino por mi empresa, ¿ok? Ese interés genuino para que puedan estar al tanto de las distintas convocatorias que yo puedo brindar, que yo puedo convocar. Si bien cuando nosotros mencionamos atracción del talento, ya vamos a entender un poquito más por qué algunos candidatos están siempre pendientes de algunas empresas y por qué otros candidatos no lo están. ¿Ok? Entonces, por acá ya les he puesto una pregunta para medir, ya con lo que les he explicado y también con la experiencia que han tenido. ¿Qué creen que hace atractiva a una empresa para los candidatos? Por ejemplo, en su caso, cuando están tratando de postular a alguna empresa, ¿qué elemento se define como atractivo para ustedes que tiene que tener una empresa? Sí o sí. En mi caso, al menos, para mí es importante la línea de carrera. Si en esa empresa yo voy a poder tener un crecimiento, también los beneficios. Coincido justamente con nuestra compañera Madi, que nos dice reconocimiento y los beneficios que otorga. También qué importante es el reconocimiento. Por acá nuestro compañero Orlando también nos menciona el prestigio, ¿no? Qué importante incluso es ese prestigio o esa reputación que también las empresas tienen que tener. Y eso se hace en base a toda la experiencia que hacen el empleado, al impacto que tienen con sus clientes y también a su impacto social dentro de su área de desarrollo. ¿Qué más nos dicen por acá? Beneficios, horario también, ¿no? Importante es que ese horario, que esa modalidad de trabajo tenga coherencia con mis objetivos y que me posibilite la conciliación vida-trabajo. Actualmente muchas empresas, sobre todo las más grandes, están ofreciendo el tema de modalidad híbrida, ¿no? Que puedes trabajar unos días de manera presencial en la oficina y otros días en casa. Esto al final también se convierte en un beneficio porque puedes conciliar y puedes tener más oportunidad de disfrutar tu vida personal en lugar de estar, bueno, por ahí invirtiendo tiempo en el traslado hasta las oficinas. ¿Qué más nos dicen por acá? Sheryl nos dice el buen trato y la oportunidad de crecer como profesional, ¿no? Qué importante es que el clima, que la cultura de esa empresa se refleje y sea buena para que tú también te puedas adaptar y sentir bien. Por acá Mari Carmen nos dice qué diferencia la empresa y la competencia, que nuestra empresa o la empresa donde vamos a pertenecer sea competitiva. ¿Quién no quiere estar en una empresa buena, que realmente tenga un impacto, que se diferencie y sea una de las más top, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos dicen por aquí? Las oportunidades, el crecimiento, si se dan cuenta, va bastante de la mano con esa conciliación, con ese desarrollo que nosotros tratamos de tener en nuestra carrera profesional y también personal. Al final, lo personal y profesional tienen un impacto real en cómo nos trazamos en los distintos objetivos, ¿no? Muy bien, entonces ya nos dimos cuenta que para tener en nuestra empresa la atracción del talento del candidato, tenemos que conocer qué necesita, qué piensa y qué le interesa. Si le interesa beneficios que tienen que ver con crecimiento, entonces tenemos que potenciar nuestra atracción del talento en función a esto. Si tenemos más bien un perfil de potenciales candidatos que están más preocupados por el tipo de modalidad, el tipo de horario, también nos tenemos que ajustar. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, yo pertenezco al área de recursos humanos, al área de gestión del talento, y es una empresa que es de tecnología. Esta empresa de tecnología tiene perfiles desarrolladores, perfiles que programan, programadores de código, etcétera, etcétera. Usualmente,
después de la pandemia, este tipo de perfiles tuvo una alta demanda, porque al final todos los negocios se empezaron a convertir negocios e-commerce, ¿no? De comercio electrónico. Entonces, también después de pandemia, se puso y se tuvo la posibilidad del trabajo remoto, trabajar desde casa. Y muchos de estos perfiles de tecnología, de desarrollo, pues siguen teniendo esa modalidad. Incluso hay empresas que les dan solamente estos perfiles, la modalidad de trabajar híbrido o 100% remoto, con algunas actividades presenciales muy escuetas, ¿no? Entonces, si yo estoy en una empresa de tecnología y entre mis condiciones de trabajo coloco que todos programadores, desarrolladores, QA, etcétera, etcétera, tienen que ir a la oficina de manera presencial, pues mi atracción del talento no va a ser muy óptima, ya que no me estoy ajustando a la realidad de mi talento, ¿ok? Entonces, tenemos que conocer qué se necesita y a partir de ello, nosotros poder mejorar nuestra manera, nuestra estrategia de atraer al talento que corresponde a nuestro contexto organizacional, ¿ok? Muy bien, entonces, muchísimas gracias también, Casul, por ahí por comentarnos sobre qué te atrae de una empresa y como se habrán dado cuenta, para algunos puede ser más importante una característica y para otros otra. Por ello es importante siempre levantar la información cuando estamos en el mundo de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien, atracción del talento. Estrategia es una estrategia para posicionar a la empresa como un lugar atractivo para trabajar. Como bien comentábamos en el slide anterior, cuando yo hice esta pregunta, cuando yo pregunté qué hace atractivo una empresa, ustedes me brindaron distintas respuestas, algunas con puntos en comunes y otras que tomaban en cuenta otro tipo de características. En este caso, cuando yo estoy haciendo mi proceso de atraer al talento, Employer Experience, dentro del viaje del Employer Experience, yo me tengo que dar cuenta de qué estrategia va a ser funcional para posicionar a la empresa donde yo me encuentro desarrollándome como uno de los lugares más atractivos para trabajar. ¿Ok? Muy bien. Esto implica desarrollar la marca empleadora, que la marca empleadora que yo estoy posicionando, que mi reputación, ¿no?, esté consolidada, que realmente impacte, realmente hable a los candidatos en su mismo lenguaje, en sus mismas necesidades, ¿ok? También como mi marca empleadora estoy comunicándolo en las redes sociales, en los portales de empleo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos atrayendo el talento, vamos a entender de qué manera lo muestro al mundo. Podemos tener quizá una empresa con muchos, muchos beneficios, que es muy bueno. Pero si yo no comunico, si yo no informo al público, en este caso al talento, cuál es el beneficio en específico o qué beneficios tengo, pues al final mi producto, mi trabajo, mi estrategia de atraer el talento no está siendo efectiva. Paréntesis que justo por acá nos vienen a antojar. A ver que pase un poquito el ruido, chicos, discúlpenme. Listo, ya está. Por acá nos vienen a antojar porque justo es la hora del lonche. Yo ahorita me encuentro muy, muy cerca a Chile y por eso estoy en un lugar muy caluroso y bueno, cerrando paréntesis. Ahora sí, les comentaba que justamente esta atracción del talento es más pasiva, ¿no? No es específico. La empresa no está buscando de manera específica una vacante, sino más bien está tratando de tener una reputación que converge, que atraiga, que interese al público de manera general. Y de esa manera,
cuando se active alguna vacante específica, ya se tenga un pool de talento interesado, un pool de talento que quiera pertenecer a la empresa de manera proactiva, ¿no? Y así nos aseguramos mayor postulación, mayor pool, mayor talento y que nuestro proceso de reclutamiento tenga más opciones de candidatos, ¿ok? Muy bien. Cuando les comentaba el tema de comunicación en redes sociales y portales de empleo, también es cómo yo comunico mi estrategia de atraer el talento. Les voy a poner un ejemplo de una empresa que ha construido muy bien su marca empleadora, su estrategia de atracción del talento, que es BCP, Vida en el BCP. Para los que no son de Perú, nosotros tenemos aquí un banco, que es el Banco de Crédito Peruano, que justamente tiene muchísima experiencia y que incluso ha desarrollado un aplicativo que se llama Yape, que ya está a nivel internacional, ¿no? Empezando con Bolivia. Entonces, esta empresa, que tiene bastante presencia con su grupo Credicor, ha tenido su estrategia también de marca empleadora para atraer a todo ese talento top, todo ese talento que realmente le va a beneficiar. ¿Y cómo lo hace? Pues en su misma página, aquí, en Vía BCP, coloca un poco de su cultura. ¿Cuáles son esos principios que ellos viven como empleados en el día a día? Coloca esta serie de principios que al final van a ser transversales en cada empleado, ¿no? Cada empleado del BCP tiene que tener mínimo estos principios en su ADN como, no, ADN de manera metafórica, como parte de su vivencia, de su desarrollo de habilidades blandas, ¿ok? También muestra qué proyectos realizan en el espacio de innovación, de experimentación, lo cual definen como una experiencia wow, ¿no? Entonces aquí ya está mostrando información relevante para ese candidato, para esa posible persona, para que se muestre muy interesado. No está buscando en específico una posición, un analista, un requerimiento, pero sí te está mostrando, mira todo lo que puedo hacer, mira todo lo que puedes hacer en esta empresa, mira incluso cómo puedes crecer. Ponen casos, testimonios de empoderamiento de sus mismos trabajadores, que incluso no lo coloca como trabajadores, sino lo define como colaboradores, ¿no? Entonces, esa es su estrategia un poquito de desarrollo, del crecimiento, y ya luego habla un poquito del impacto social, del voluntariado, de su área de influencia, que también puede ser relevante para muchos de nosotros como candidatos. Finalmente, coloca una métrica, que es justamente que el 94% de sus colaboradores están orgullosos de trabajar en el BCP, ¿no? O sea, imagínate, casi el 100% de las personas que trabajan en BCP están felices, están orgullosos. Entonces te está convenciendo, te está diciendo, mira, date cuenta, aquí en BCP es uno de los mejores lugares para trabajar, estate atento, en cualquier momento abrimos convocatoria y tú, si te interesa, si realmente te ha convencido esta estrategia de atracción del talento, pues vas a estar pendiente de esas convocatorias y vas a postular, ¿no? Y luego ya te dice los otros beneficios que también son muy relevantes y son adicionales a los beneficios de ley, ¿ok? Finalmente tiene un call action donde te dice postula aquí y si tú haces clic, te va a llevar a las vacantes activas. Entonces, lo que hemos visto en esta página es una estrategia de atracción del talento plasmada en su página de Trabaja con nosotros. Hay muchos otros tipos de estrategias de atracción del talento, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Google, que utiliza más bien sus valores, sus beneficios, su cultura de innovación, también para atraer el talento. Otros utilizan un programa de referidos, un boca a boca, ¿no? Pues ahí te van diciendo, no, en esta empresa es muy bueno trabajar porque además también tienes utilidades y ese boca a boca se va pasando y también va creando y va posicionando a la empresa como un lugar atractivo para trabajar, ¿ok?
Ahora que hemos visto este tipo de acciones o este tipo de estrategias que utilizan las empresas de manera más pasiva para atraer el talento, ¿qué otras acciones ustedes creen que una empresa puede hacer para atraer el talento? ¿Qué acciones se les ocurren que una empresa podría utilizar para atraer el talento? Una de ellas es mostrar en su página su impacto social, sus beneficios, pero ¿qué otra estrategia podría haber? ¿O han visto o quizá ustedes utilizan en su empresa actual? Por ahí les dejo el minutito. Ajá. Gloria nos dice bolsa de empleos. Ok. ¿Qué más puede ser? También puede ser la participación o el auspicio en programas, ¿no? Relevantes. ¿Qué más? Por acá nos dice nuestra compañera Naoli. Muy bien. ¿Qué más nos dicen por acá? Creo que me había muteado. Sí, ya está. En TikTok veo mucho de las redes que más se usan. Exacto, el uso de redes sociales para potenciar la marca empleadora. Justamente muchas empresas ahora utilizan el canal de TikTok, ¿no? Y por ahí colocan un día en el banco BBVA y te colocan por ahí, vamos a pasar por el área de beneficios, por el área de spa, por el área de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y ya te están enamorando, porque al final se trata de eso, de enamorar a un posible candidato. Aplicaciones, por acá nos dice Rocío. Luis Campoverde también dice que algunas empresas se promocionan en instituciones educativas. Sí, justamente auspician algunas charlas, algunos concursos, hackatones, y de esa manera también tienen visibilidad y presencia, ¿no? A este tipo de posible candidato que recién está culminando el instituto, la universidad. ¿Qué más nos dice por acá Gabriela? Por acá también si te proponen un puesto de trabajo, sería aceptable para uno. Claro, también que el puesto de trabajo sea bueno y que tenga los beneficios requeridos. Las redes sociales, el bono monetario, las ferias laborales. Qué importante también es saber cómo me posiciono, cómo muestro mi marca empleadora en las distintas ferias laborales. Allí puedes participar de distinto índole. Incluso algunas empresas industriales trabajan bastante su tema de las ferias laborales en las municipalidades, porque justamente su área de influencia es con un perfil más operativo, más de atención al cliente. ¿Ok? Leonor también nos comenta, las pasantías también se convierten en un programa y en una forma de posicionar a la empresa como un lugar atractivo para trabajar. ¿Por qué? Porque de esa manera también muestras cómo desarrollas al talento desde sus inicios profesionales. Excelente, muchísimas gracias a todos por participar. Entonces ya nos hemos dado cuenta que podemos utilizar, que podemos potenciar nuestra estrategia de atracción del talento de muchas maneras. Todo va a depender de los recursos que tengamos, del área de influencia y también del tipo de empresa en donde estamos. Para ciertas empresas, quizá utilizar su página web y comunicarlo en esta red de trabajo con nosotros o en LinkedIn puede ser más viable, pero para otras quizá no. ¿Ok? Siempre tenemos que evaluar el contexto y también la necesidad de nuestra organización. Muy bien, por ejemplo, por acá yo también les he puesto este ejemplo de que BCP utiliza mucho el tema de su impacto social. Incluso para los que somos de Perú, habrán visto en distintos comerciales el tema de las becas BCP, ¿no? Entonces, por ahí te dice, mira, me preocupo tanto por mi área de influencia que incluso auspicio y pago becas para los alumnos, ¿no? Entonces, muchas veces entre los valores que buscan los candidatos de una empresa es que también tenga preocupación
por su impacto social, el desarrollo de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces ya vimos el tema de atracción del talento y una vez que ya tenemos una gran base, ya hemos atraído al talento y realmente este se siente en la capacidad de desarrollar, de crecer, ¿no? Dentro de la empresa, nos va a tocar el tema del reclutamiento. No sé si por ahí alguno me pueda comentar cuál es la diferencia entre atracción del talento y reclutamiento. ¿Cuál es su diferencia para ustedes? ¿Cuál podría ser? Antes de que yo pase a explicar. ¿Cuál podría ser esa diferencia? Muy bien. Por acá me dicen, atracción es una estrategia a largo plazo. Muy bien. Es más pensada de una manera más pasiva, a largo plazo. Y reclutamiento es más inmediato, más a corto plazo, más específico. Muy bien, Mari Carmen. Cheryl, elegí a los candidatos más destacados, ¿ok? Ya tienes que tener este proceso para la elección, ¿ok, Cheryl? Muy bien. Y por aquí Natalie nos levanta la mano. Natalie, si puedes activar tu micro, por favor. O en todo caso, por el chat. Por el chat también puedes colocar tu intervención de la clase de hoy. ¿Qué nos dice nuestro compañero Orlando? El primero, es decir, atracción del talento, tiene un enfoque más proactivo. Claro, es más de, por si acaso, para tener, me preparo, es más antes de. Y el enfoque del segundo tema, del segundo proceso, es más reactivo. ¿Ok? Es más al momento en que se nos convoca, se nos requiere. Cuando viene un área determinada dentro de la empresa para pedirnos que iniciemos el proceso de reclutamiento y selección. Excelente, muy buenas intervenciones. Por acá me dice Luis Campoverde, la atracción es un mecanismo que busca encontrar vacantes a un puesto de trabajo, mientras que el reclutamiento es la acción de contratar a los postulantes más aptos y útiles para la organización. ¿Ok? Sí, es muy bien, como bien decía nuestro compañero Orlando, un proceso más proactivo y el otro un enfoque más reactivo. Excelente, muchísimas gracias a todos por la intervención. Tal cual hemos comentado, el proceso de atracción del talento, nos hemos dado cuenta que es un proceso más pasivo, es un proceso más a largo plazo, es una estrategia para también al mismo tiempo posicionar a nuestra empresa con una buena reputación, con una buena marca empleadora. Mientras que el proceso de reclutamiento va a funcionar bajo la premisa de cubrir vacantes a medida de que se presentan, se requiere. Por lo general, tiene esta visión de más corto plazo y cuando nosotros estamos haciendo la atracción, nos tratamos más bien de adelantar de esa necesidad, ¿no? Y trabajamos más en una función proactiva para tener un buen flujo de candidatos para posibles situaciones, para posibles requerimientos. Excelentes respuestas, todos muy atentos. Muchas gracias por esa participación. Entonces, ya de manera más específica, por acá les he traído los distintos tipos que existen de reclutamiento. Cuando nosotros estamos reclutando, vamos a tener como foco el tema de justamente tener más candidatos para que así nuestro proceso de selección sea más robusto y podamos elegir más candidatos de este gran pool, de esta gran base de talento. ¿Ok? Excelente.
Entre los distintos tipos están justamente el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Cuando nosotros nos lancemos a reclutar, vamos a tomar en cuenta un documento muy importante que es el descriptivo de puesto. Este descriptivo de puesto, como muy bien su nombre lo dice, es la fuente de donde nosotros vamos a recolectar toda la información posible del puesto que estamos buscando, ¿ok? Es nuestra guía, es nuestra brújula para todo el proceso de reclutamiento y selección. Yo siempre recomiendo que nuestro descriptivo de puesto esté actualizado, que tenga toda la información relevante. ¿Qué debería tener un descriptivo de puesto? Pues debería tener el nombre del puesto, una descripción del rol de ese puesto, las funciones del puesto, con qué persona, con qué puestos, con qué otras áreas interactúa este puesto. Si tiene personal bajo su posición y si tiene, ¿no? Personal que está como compañeros o a quien tiene que reportar. Y además, en este descriptivo de puesto, también tiene que estar el rango salarial. Porque es importante que antes de iniciar nuestro proceso de reclutamiento y selección, tengamos nosotros, gestores del talento, que conocer el rango de, justamente el rango de presupuesto del puesto, el rango salarial. ¿Por qué necesitamos de manera indispensable esta información? ¿En qué nos ayuda o no nos ayuda? A ver, los leo. ¿Por qué necesitamos nosotros conocer ese rango salarial de cada uno de los puestos que vamos a cubrir, ¿no? Y que vamos a hacer el proceso de reclutamiento y selección? ¿Por qué puede ser? ¿O por qué ustedes lo utilizan? ¿O si no lo utilizan? Muy bien. A ver, vamos a ver las respuestas. Madi nos dice, para clasificar el talento. Exacto, vamos a clasificar el talento en función a sus expectativas salariales y si esas expectativas salariales están dentro del rango que nosotros buscamos. ¿Qué más? Para ver si cumple con nuestras necesidades. Ya, también, como les decía, ¿no? Que si cumple con la necesidad, con el rango salarial que nosotros tenemos. Y también Christopher nos dice para ajustarnos el presupuesto de ambas partes. Es una muy buena observación que mencionas, Christopher. Alguna vez te pueden dar un rango salarial muy bajito, más bajito de lo que está en el mercado. Entonces, nosotros, por más que reclutemos, por más estrategia de selección que tengamos, no vamos a lograr tener al candidato ideal, porque al momento de la contratación no va a aceptar ese salario, o quizá incluso antes, cuando estábamos haciendo el filtro telefónico, las llamadas y le decíamos cuánto era el salario, no aceptaba participar en nuestro proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese momento? Pues tenemos que ir al área de finanzas, al área que nos otorga el presupuesto, para que cambie, para que su rango salarial sea un poquito más alto, porque es un rango salarial que no está actualizado con la demanda del mercado. ¿Ok? Muy bien. Por acá veo manitos levantadas. Si no pueden activar el micro, chicos, igual escriban en el chat. ¿Ok? Excelente. Entonces, también para saber el gasto aproximado, sí, porque también cada área tiene un presupuesto, entonces tenemos que saber cuánto se está invirtiendo en cada posición. Pero sobre todo, como les decía al principio, para que nosotros podamos saber qué candidatos son alcanzables y pueden participar en nuestro proceso de selección. Desde el inicio, así vamos a tener candidatos que no se van a ir, que no van a echarse para atrás cuando les hagamos la propuesta, porque sabemos que sus expectativas salariales están dentro de ese rango. ¿Ok? Por acá me dicen,
Este presupuesto, este rango salarial, se dice en la primera entrevista. Más que decir en la primera entrevista, es nosotros preguntar, ¿no? Cuando hacemos el filtro telefónico en el proceso ya de selección, en una de las primeras etapas es el filtro telefónico, es cuando les llamamos, les hacemos una serie de preguntas a nuestros candidatos y les preguntamos entre estas, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Una vez que ellos nos dicen, no sé, 2,000 soles bruto mensual, yo verifico en mi presupuesto, en la información, en mi descriptivo de puesto, si esos 2,000 soles están dentro del presupuesto asignado para esta posición, dentro del rango, ¿no? Quizá yo tengo un rango para esta posición, me invento, de analista, de asistente financiero, y es el rango de 2,000 a 3,000 soles. Este candidato me ha dicho que su expectativa es 2,000 soles, o sea, hasta el principio del rango, está dentro, está muy bien, porque además, si a los 6 meses al año crece, va desarrollándose, se le puede hacer algún aumento y va a seguir en el mismo rango, ¿no? Entonces, por eso también es importante conocer en qué espacio de este presupuesto nos podemos mover. Excelente. Una vez que nosotros ya tenemos esa información, ya sabemos muy bien nuestro descriptivo del puesto, conocemos el puesto, tenemos actualizada esta posición, nos lanzamos a la piscina, como se dice coloquialmente, a reclutar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a depender del tipo de reclutamiento que hagamos. Y acá viene justamente el tema de reclutamiento interno y reclutamiento externo. Algunas empresas combinan estos dos reclutamientos según la necesidad de su vacante. Cuando hablamos de reclutamiento interno, tiene que ver más bien con ese reclutamiento dentro de la empresa. Y allí está la figura de las promociones. ¿De qué manera? Por ahí tengo talento que puede crecer dentro de la empresa y que se está ajustando al requerimiento que yo tengo. Nosotros estamos en nuestra área de gestión humana de recursos humanos y viene este jefe de finanzas y nos dice, ya me ha aprobado, acá está mi descriptivo de puesto, acá está mi resolución, etcétera, de que ya me aprobaron, que me apertures, que me busques un analista de finanzas. Por favor, inicia la búsqueda. Nosotros revisamos el descriptivo del puesto, está actualizado, le hacemos otras preguntas para actualizar, ¿no? Y antes de ello le decimos, esta posición tiene candidatos internos que puedan postular, que puedan participar en un proceso interno, y allí este jefe me va a decir sí o no. En el caso en que me diga que sí, que tiene asistentes de finanzas, 2 o 3, que tienen las condiciones para postular de manera interna a la posición de analista, entonces se me abre y se me posibilita este reclutamiento interno y una posible promoción. ¿Ok? Muy bien. También en el tipo de reclutamiento interno, como se habrán dado cuenta, es un crecimiento, al menos en promociones, es un crecimiento de manera horizontal, vertical, ¿no? Porque va hacia arriba. Pero también puede pasar que cuando nosotros publicamos solamente en la empresa, reclutamos solamente en la empresa, podemos convocar no solamente al área de finanzas, sino quizá al área de contabilidad. Quizá tenemos a un analista contable que quiere aprender, quiere desarrollarse en el área de finanzas. Y si bien ya es analista, está en la misma posición, ¿no? En la misma jerarquía de la posición de analista, quiere moverse de manera horizontal. Entonces también allí tenemos un reclutamiento interno, pero ya es más horizontal. ¿Ok? Muy bien. Si en caso este jefe de finanzas, yo le pregunté, ¿tienes personas que pueden crecer, que pueden pasar el proceso de selección de manera interna? Y me dijo que no. Entonces yo abro mi reclutamiento fuera de la empresa, de manera externa. Esto lo puedo hacer mediante los distintos anuncios, como este ejemplo de aquí, mediante el headhunting, que es justamente
cazar el talento de manera más específica y también publicando en las distintas bolsas laborales, en las distintas bases de datos. Es cuando yo convoco a talento fuera de la empresa. Ambos tipos de reclutamiento tienen sus beneficios y también sus oportunidades de mejora. Por ejemplo, si solo una empresa recluta de manera interna, puede tener el sesgo o puede tener la tendencia al error de que no llegan nuevas perspectivas a la empresa. Y una empresa necesita de innovación, de nuevos procesos, de cambios. La misma oferta, el mismo mercado está cambiando. Entonces, es necesario siempre combinar también y traer talento externo que nos ofrezca esa visión, esas perspectivas que quizá ya en la misma empresa no se tiene. ¿Ok? Y por acá también podemos ver que el reclutamiento interno es más rápido. Si se habrán dado cuenta, ya tengo los candidatos, le puedo hacer el proceso de selección también de manera más inmediata, etcétera, etcétera. En cambio, el proceso externo más bien es más demorado porque tengo que atraer candidatos y que postulen a mi posición y nos toma más tiempo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué canales utilizo? Utilizo canales como LinkedIn. No sé si por acá en los comentarios me pueden poner si conocen, si utilizan, si tienen LinkedIn. Pónganme sí, conozco, sí, utilizo, sí tengo. Y si no lo tienen, en desarrollo. ¿Ok? Si conozco y utilizo, si lo tengo. ¿Ok? Por ahí también les pregunto, porque algunas veces yo doy por sentado de que todos lo tenemos, pero mejor es preguntar y si no, les explico. En desarrollo, Mari, muy bien, en desarrollo. No te preocupes, Mari, ya va a ser momento para que te apertures en LinkedIn. Por acá Mari Carmen también en desarrollo, Daniela en desarrollo, exacto. Abel si lo tiene, Camila no lo usa, pero sí sabe bastante. Muy bien, Camila, en desarrollo entonces también. Ah, Camila, somos familia. Camila Almidón. La verdad, el apellido Almidón es muy poco, no tiene tanta afluencia como otros apellidos aquí en Perú. He conocido pocos almidones. Christopher nos dice si tengo. Sí, somos bien poquitos, poquitos. Muy bien, entonces, por ahí nos hemos dado cuenta de que tenemos muchos de nosotros LinkedIn y en el mundo de recursos humanos, esta plataforma, esta red social, se convierte también en una herramienta para nosotros del mundo de recursos humanos. ¿Por qué? Cuando yo les decía que vamos a hacer reclutamiento externo mediante headhunting, una de las bolsas que más, bueno, una de las redes que más utilizan es LinkedIn. En esta red, ustedes, los que utilizan y los que saben, pueden buscar candidatos de manera específica. Pueden también hacer las referencias, pueden validar las distintas empresas. Y si estamos en el rol de personas que estamos buscando empleo, también vamos a encontrar empleos sugeridos acorde a nuestro perfil, ¿no? Incluso por acá te sugiere, te dice qué recomendaciones, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que potencien siempre su LinkedIn, porque de esa manera van a poder encontrar nuevas oportunidades laborales y en caso estén ya en el mundo de recursos humanos y una de sus responsabilidades sea reclutamiento y selección, van a encontrar candidatos valiosos, ¿ok? Por ejemplo, por acá, yo estaba buscando a un ingeniero estructural. Entonces, cuando yo hago clic en ingeniero estructural, me van a salir distintos apartados. Yo quiero buscar personas y me van a salir una serie de personas que tienen ese título dentro de su LinkedIn. Yo, ya dependiendo de qué necesidad tengo, de qué conocimientos, qué programas tienen que conocer estos ingenieros estructurales, voy dando clic y voy invitándolos al proceso
de reclutamiento y selección que yo necesito, ¿no? Que yo tengo y que yo soy responsable. Por ejemplo, acá valido, voy a este perfil, veo un poquito su experiencia, dónde ha estado, quinto superior, me parece atractivo porque, bueno, voy ahí de manera ya más predictiva, tiene potencial. Veo que ha tenido una buena estabilidad, 1 año, 2 años, 1 año, no ha tenido mucha rotación. Eso también me dice bastante de su perfil. Ha estudiado en una universidad que también tiene, ¿no?, bastantes indicadores de desarrollo. Entonces, por ahí menciona sus intereses, etcétera. Por ahí se puede convertir en un candidato deseable para que participe en mi proceso de selección, en mi tema de reclutamiento. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Aquí en Conectar le mando justamente una invitación, añado una nota y aquí es donde le invito a que participe en el proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Entonces, nos hemos dado cuenta que este canal es más específico, es más de hunting, es más de buscar al talento, es invitarlo. Prácticamente estoy invitando, incluso acá te dice, tiene 5 invitaciones para que participe en este tipo de convocatoria. ¿Ok? Muy bien. Buenísimo, entonces ya revisamos de manera rápida un poquito el canal de LinkedIn. Para los que todavía no tienen desarrollo, les invito a que utilicen, a que se creen su cuenta para que también tengan presencia profesional en esta red social que es muy utilizada por los empleadores. ¿Qué más? Bolsas de empleo y universidades también son los canales favoritos donde nosotros reclutamos. Algunas bolsas de empleo son Boomerang, Computrabajo, y este tipo de bolsas más bien se perfilan según su puesto. Usualmente en Computrabajo encuentras convocatorias o posiciones más operativas, ¿ok? Más industriales incluso. En cambio, en Boomerang son un poquito más administrativas. ¿Ok? También existen otro tipo de bolsas de empleo que son más abocadas a otro tipo de perfiles. Por ejemplo, hay una bolsa específica para perfiles solamente de tecnología. Ahí nosotros tenemos que tener este juicio crítico de saber en dónde publico y por qué publico. Una buena práctica en el momento de reclutamiento es potenciar nuestro anuncio de empleo, que les he traído este ejemplo de aquí. Tenemos que hacer un anuncio atractivo, un anuncio que realmente estimule, realmente invite al candidato a que venga a nuestra empresa. Si solamente colocamos información básica, información como algunas empresas ponen, ¿no? Se necesita un analista de contabilidad. Requisitos, funciones, enviar CV a tal. Y nada más, el mismo anuncio no está mostrando los beneficios, no está mostrando el impacto de este rol dentro de la empresa y por lo tanto va a traer candidatos que estén disponibles, que usualmente son aquellos que no se encuentran con algún vínculo laboral. Y usualmente los candidatos que están, ¿no?, que actualmente están empleados o que tienen vínculo laboral, pues son muy buenos y nosotros queremos reclutar ese talento bueno. Por lo tanto, tenemos que hacerlos dudar, invitarlos a que dejen su posición actual y vengan a nuestra empresa. Un ejemplo muy bueno aquí es justamente la estrategia WOW de BCP, que te comenta un poquito lo que haces, lo que tú haces dentro de BCP, qué posibilidad tienes, te dicen las distintas funciones, te dicen los beneficios, incluso te cuentan sobre tu día a día como People Specialist en este caso, en este anuncio, ¿ok? Otros por ahí te dicen, ¿no?, de manera más interactiva o te invitan por ahí a que ingreses a su página de Trabaja con nosotros para que los conozcas más, etcétera, etcétera. Pero en nuestro anuncio de empleo, entonces, tenemos que tener esa visión de colocar la información más completa, más atractiva para nuestro candidato. ¿Ok? Muy bien. No sé si tenemos alguna duda, consulta sobre esto.
¿Todo bien hasta aquí? Antes de pasar ya a selección. ¿Todo bien con reclutamiento? Con atracción y reclutamiento. Ok, ¿todo bien? A ver, entonces denme un minutito mientras conecto, que está por apagarse nuestra computadora. Listo. Entonces, todo bien hasta acá con nuestro tema de reclutamiento y selección. Por acá les he traído algunas empresas que tienen estrategias muy disruptivas sobre reclutamiento y selección. Por acá tenemos empresas tanto nacionales como internacionales. En el caso de empresas nacionales, ya les había hablado de BCP. En el caso de Interbank, ellos tienen su programa Trainee, su programa que te invita a que participes de manera vivencial, ¿no? Cuando eres recién egresado. Y finalmente, si pasas los distintos desafíos teóricos, prácticos en la empresa, puedes tener una posición de analista o una posición ya de contratado en esta. Alicor también tiene un programa muy atractivo de reclutamiento y selección. De hecho, cuando tú postulas, empiezas en una plataforma de gamificación, lo cual también lo hace divertido y al mismo tiempo hace que la experiencia del candidato sea innovadora y también más amigable. ¿Ok? Pues ahí también les invito a que investiguen de las otras empresas como Belco y Viaje por tema de horario, porque estamos, justamente este tema es tan amplio, entonces vamos con la siguiente slide. Selección. Ya este proceso es cuando nosotros nos hemos consolidado con un gran pool de talento. Tenemos personas, postulantes, que ya se han sentido atraídos a este requerimiento específico que hemos colocado, ya sea de manera interna o manera externa. Por lo tanto, va a iniciar nuestro proceso de selección. Tenemos que filtrar, tenemos que escoger a ese candidato o candidata que sea más apto para la posición, para la empresa y para esa determinada área. Por eso nosotros tenemos que tener ese olfato de qué candidato puede adaptarse de manera rápida y bien, de manera eficiente, óptima, en esa posición. Tenemos que saber cuál es la necesidad de nuestra empresa, la necesidad del área y así poder levantar, pues, ¿no? Los criterios que necesitamos en el proceso de selección. ¿Ok? Por acá les puse un videíto. Eh, por acá ustedes seguro están reconociendo muchos de nosotros a Will Smith. Es una película que es En busca de la felicidad y por ahí los que han visto saben un poquito de esta historia de este padre que busca un trabajo, ¿no? Está desempleado, busca un trabajo para mantener a su hijito y tiene que pasar una serie de obstáculos para obtener esa posición. Y si por ahí ustedes ven el video, no lo voy a colocar porque estamos con el tiempo, pero cuando vean el video van a ver un poquito de ese proceso de selección que él tiene, que es un proceso más vivencial. Y es un proceso lleno de etapas y que tiene una duración de meses, ni siquiera son semanas, meses, donde ellos prácticamente están trabajando, están simulando el día a día, pero con resultados incluso reales. Y la persona que mayor impacto, que mayor productividad tenga, va a ser el seleccionado. Además de que también tiene que pasar una serie de exámenes teóricos y tiene que estar estudiando, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, se encuentra en el ascensor con unos compañeros que también está postulando y ellos han sido los primeros en terminar el examen teórico y él incluso le pregunta, ¿culminaste la parte de atrás? El sorprendido dijo que había parte de atrás y se va asustado, ¿no? Entonces, les invito a que vean, si es que no han visto la película, es una bonita película de reflexión y de una historia de vida real y también pueden ver un poquito cómo se hace un proceso de selección para este perfil que es un agente, un corredor de bolsa. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, en nuestro proceso de selección, cuando nosotros vamos a identificar a este candidato más adecuado, tenemos que tener en cuenta qué herramientas o qué procesos vamos a utilizar para cada perfil. Por ejemplo, seleccionar un practicante no va a ser igual que seleccionar a un gerente. Cada uno de ellos tiene una calibración y una complejidad distinta. Por lo tanto, ciertas herramientas y ciertos procesos van a ser más relevantes para cada uno de estos puestos que otro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué herramientas o qué procesos tenemos? A ver, antes de preguntar, bueno, de explicarles, me gustaría preguntarles, ¿qué herramientas o qué procesos conocen, utilizan para seleccionar candidatos? ¿O qué herramientas por ahí ustedes quizá han pasado como candidatos? Entrevistas, pruebas, revisión de CV, entrevista, nos dice Camila. La clásica entrevista, exámenes, pruebas psicológicas. Exacto. ¿Qué más? Por ahí nos dicen incluso visita domiciliaria, pruebas de entrevista, examen de conocimientos. Entonces, existen múltiples herramientas que utilizamos en el día a día los reclutadores para seleccionar y filtrar el candidato más adecuado. Incluso pueden hacer el llamado de las referencias laborales. Yo llamo a tu ex jefe para ver cómo fue tu desempeño. Y según eso, yo también puedo imaginarme cómo será tu desempeño futuro dentro de la empresa. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar de las más comunes, de las más utilizadas en el mundo de reclutamiento y selección. Igual, yo les invito, si es que por ahí tienen más dudas, quieren conocer a mayor profundidad el tema de reclutamiento y selección, ITEC tiene un curso de justamente asistente de reclutamiento y selección. ¿Ok? Entonces ahí se explora con muchísima más profundidad todo este tema. Selección. Entonces, los más comunes, como muy bien comentan en sus intervenciones, están las pruebas de conocimiento, las pruebas psicométricas, que tienen ese propósito de medir cuánto conocimiento, tanto teórico como práctico, tiene el candidato. Usualmente estas pruebas psicométricas son pruebas que van o tienen coherencia con el perfil del puesto. Si yo estoy buscando a un analista de finanzas, pues su prueba teórica va a estar acorde a esta necesidad y también su prueba psicológica va a estar calibrada a su complejidad de puesto, tanto en el desarrollo de habilidades blandas como en su personalidad, inteligencia, etcétera, el aspecto que evalúes en la distinta prueba psicológica. ¿Ok? Muy bien. El otro proceso, la otra herramienta que suele ser muy utilizada y que muchos de nosotros conocemos son esas temidas entrevistas, ¿no? Muchas veces nosotros los reclutadores tenemos que llevar a cabo la entrevista de los candidatos para que de esa manera podamos detectar si realmente calzan con la posición o si más bien tienen ciertos aspectos que pueden ser esas banderas rojas, esas red flag, y que más bien nos advierten de que no podrían desempeñarse de una manera adecuada, óptima en la posición. ¿Ok? Esta entrevista tiene como objetivo evaluar esa compatibilidad del candidato con el puesto, con la cultura organizacional. Existen distintos tipos de entrevista. Está la entrevista clásica, la tradicional, donde el reclutador, donde nosotros preguntamos de manera más confrontacional y es muy cerrada, no es tan abierta a este tipo de entrevista. En cambio, también surge otro tipo de entrevista que es más semiabierta y que también se basa por las competencias que el perfil requiere. Competencias entendiéndose como habilidades, conocimientos, actitudes
y comportamientos. ¿Ok? Muy bien. Luego de ello, otra de las prácticas más comunes en el proceso de selección son las dinámicas grupales. Como muy bien lo dice su nombre y también nuestro dibujo, son en grupo, son una evaluación grupal donde justamente se coloca a los candidatos en una situación simulada o real para que puedan responder o resolver algún reto en específico en ese momento. Así, varios candidatos son evaluados al mismo tiempo en un entorno ya sea de colaboración o de competencia. De esa manera podemos validar habilidades blandas como trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación, liderazgo, etcétera, etcétera. Estas actividades, sobre todo, es para mostrarnos esa interacción que también es necesaria y usualmente se hacen para los perfiles de practicantes recién egresados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos tres elementos se convierten y se consolidan como una de las prácticas más habituales en nuestro mundo de reclutamiento y selección. Lo que yo siempre recomiendo para reducir el error, reducir el riesgo al momento de seleccionar, es que combinemos estas herramientas, estos procesos, para así tener mayor información de nuestro candidato. Igual, siempre va a depender del contexto y de la necesidad. A veces cuando llevamos perfiles muy específicos, entonces, por el mismo tipo de perfil, necesitamos también ser muy rigurosos. A veces tenemos que llevar perfiles que son, o procesos de selección que se denominan como masivos, que tú buscas una gran cantidad de personas para que ocupen una misma posición. Por ejemplo, en el mundo de retail está el asistente de atención al cliente. Entonces necesitas reclutar quizás 100 o 200 personas para que ocupen esta misma posición y tienes que hacer tu proceso de selección más rápido, pero al mismo tiempo con calidad. Entonces, usualmente allí utilizan dinámicas grupales con pruebas psicométricas y con ciertas preguntas, pero ya no una entrevista tan profunda, sino más bien ya una entrevista más al punto de la posición a la que están postulando. ¿Ok? Siempre va a depender por eso del tipo de empresa en donde están, del tipo de puesto que están reclutando y de esa necesidad. Algunas buenas prácticas que yo recomiendo al momento de reclutar, sobre todo al momento de la entrevista, al momento de hacer el filtro telefónico, de hacer la revisión de CV, es que tengamos en cuenta el descriptivo del puesto, que conozcamos realmente qué estamos buscando. Si no sabemos lo que buscamos, si no tenemos conocimiento de lo que buscamos, no vamos a poder reclutar efectivamente. ¿Ok? También cuando estamos evaluando las distintas competencias mediante las pruebas teóricas o pruebas psicológicas, estas tienen que tener coherencia, tienen que tener relevancia con el puesto. ¿Ok? ¿Qué más? Yo usualmente explico a los candidatos el propósito de las pruebas, ¿no? Por ejemplo, te vamos a enviar una prueba que va a medir tu nivel cognitivo para validar que realmente tenga coherencia con la postulación que estás haciendo. De esa manera, el candidato sabe cuál es el objetivo de la prueba, está informado y puede también ajustarse a esa prueba para enfrentarla de manera óptima. ¿Ok? Cuando estamos al momento de la entrevista, nosotros como reclutadores tenemos que tener un cuestionario basado en el perfil del puesto. Un cuestionario que tenga coherencia, ¿no? Con lo que va a hacer, con lo que se está buscando. También crear un ambiente cómodo para el candidato, para que pueda bajar esas defensas y para que pueda fluir de manera auténtica la entrevista. Evitemos preguntas discriminatorias o ilegales, preguntas que no
vienen al caso al momento de seleccionar y reclutar, ¿no? Y también registraremos las respuestas para un siguiente análisis. Esto lo pueden hacer de manera tradicional, ¿no? De manera escrita, o también lo pueden hacer de manera digital. Yo cuando hago entrevistas virtuales, les suelo comentar que voy a tomar nota y si me escucha tipeando es porque estoy tomando nota y estoy prestando atención a sus respuestas, ¿ok? Muy bien, sobre todo lo que yo siempre les digo y también recomiendo, quizá acá no está, es que mantengamos una comunicación fluida con nuestro candidato. ¿A cuántos de nosotros, no? ¿Alguna vez no nos ha pasado que hemos estado en un proceso de reclutamiento y de selección, hemos pasado las distintas etapas y luego se nos ignoró? Nunca nos avisaron qué pasó con el puesto, si se quedó, si ya no avanzó, se congeló, si encontraron a otro candidato mejor, no nos dio ni siquiera las gracias. Por ello, yo les voy comentando que en cada una de las etapas que ustedes vayan realizando en el proceso de selección, mientras van filtrando los distintos candidatos, vayan enviando su correo de agradecimiento para que los candidatos también sepan, ¿no? Hasta dónde llegaron, si por ahí tienen la posibilidad de brindar feedback, de brindarle información de por qué no pasaron a la siguiente etapa, también háganlo. Sé que a veces podemos estar con 1, 2, 5, 6, 16, 20 vacantes que cubrir y que a veces el tiempo no alcanza, pero tengamos ya una plantilla de agradecimiento, ¿no? Y vayamos enviando mientras vamos avanzando en los distintos procesos. De esa manera nos aseguramos que también el candidato baje sus niveles de ansiedad y también sepa qué está pasando en la realidad. ¿Ok? Antes que reclutadores, antes que incluso gestionadores del talento, somos humanos, entonces tenemos que entender que muchos de estos candidatos están buscando un empleo para justamente mantener su vida. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos y asertivos. Muy bien. Ya con eso, con ese disclaimer, vamos a validar un poquito nuestro conocimiento, nuestra intuición, nuestro olfato sobre cómo seleccionaríamos este perfil. Este caso es el caso de un coordinador de proyectos donde vamos a buscar justamente a una persona para la ejecución de proyectos de tecnología. Necesitamos que tenga liderazgo, comunicación, resolución de problemas. Y entre los requisitos es que tenga mínimo 3 años en gestión de proyectos, conocimiento de metodologías ágiles. Les he traído 3 candidatos para que ustedes elijan al candidato más adecuado para el puesto y una vez con eso ya debatimos si es el candidato más adecuado, si no lo es o por qué no, o por qué sí. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos 3 candidatos. Candidato 1 tiene 5 años como líder de equipo en una empresa de construcción. Entre sus fortalezas, es experto en la resolución de conflictos. Tiene una alta capacidad de organización. Su conocimiento técnico es un manejo básico y metodologías ágiles. Sus debilidades: no ha tenido experiencia o muy poca experiencia en tecnología y software de gestión. Candidato 2 solamente tiene 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología. Tiene un conocimiento avanzado en metodologías ágiles. Tiene muy buena comunicación y habilidades interpersonales. Incluso tiene certificaciones en gestión de proyectos. Su oportunidad de mejora: que no ha tenido tanta experiencia liderando equipos de manera directa. Y finalmente el candidato 3 tiene 4 años como coordinador de proyectos en una ONG, tiene una alta capacidad de liderazgo, experiencia en manejo de presupuestos y un conocimiento técnico
cierta familiaridad con un software de gestión. No obstante, no tiene ninguna certificación en metodologías ágiles. Cuéntenme, ¿cuál de estos tres candidatos, candidato 1, 2 o 3, sería el recomendado, sería el que ustedes elegirían para que ocupe la posición de coordinador de proyectos en una empresa de tecnología con manejo de metodologías ágiles? Pueden colocar en nuestro chat. Ok, ok. Por acá Edith nos ha levantado la mano. Si no puedes activar tu micro, Edith, no te preocupes. Por el chat también. Veo que muchos estamos eligiendo al candidato 2. Bueno, a la candidata 2. Por acá el candidato 3, nos dice Alexandra. Pero la gran mayoría va por el candidato 2. Yo también elegiría el candidato 2, si bien el candidato 3 también puede ser relevante. El candidato 2 tiene ese potencial y ese incluso compromiso, motivación de estar más tiempo como coordinador de proyectos, porque justamente en una posición de analista, el siguiente paso ya es una coordinación. Tiene el manejo de metodologías ágiles, también el conocimiento justamente en gestión de proyectos, y se le puede dar esa posibilidad para que lidere y pueda crecer en nuestra empresa como coordinador de proyectos. Entonces, se vuelve muy atractivo muy atractiva esta candidata, ¿ok? Muy bien, buenísimo, muy bien, todos lo han hecho excelente. Candidato 3 también es una buena opción, lo único allí es revisar el tema del compromiso. Como ya ha estado 4 años como coordinador de proyectos, puede ser que su motivación no esté tan alta y además su manejo en metodologías ágiles aún le falta y no ha tenido experiencia en empresas de tecnología, lo cual también es necesario para que pueda desarrollarse bien en este tipo de proyectos. ¿Ok? Muy bien. Ya llegamos, ya cuando nosotros hemos elegido, por ejemplo, ahora que elegimos a nuestra candidata 2 como coordinadora de proyectos, nos toca formalizar la relación laboral. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante una propuesta laboral, que es el inicio de el viaje de la contratación, ¿ok? Para eso es muy importante que nosotros tengamos también cierto conocimiento en información, ya sea legal laboral y también información de contratación, documentos, etcétera. Aquí viene un poquito el lado de gestión administrativa, ¿ok? Cuando nosotros ya elegimos, ya nos dio en el go, ya le tenemos al candidato que va a ganar esta posición, vamos a ofrecer. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera formal, ya sea mediante una carta de oferta o también al mismo tiempo que enviamos la carta oferta, hacemos una llamada y le ofrecemos la posición con todos los beneficios, con todas las responsabilidades, para que él tenga la libertad de aceptar o no, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces aceptan. Puede pasar que por ahí te dicen, ¿sabes qué? Me he dado cuenta y al principio te dije que mi expectativa era de 2,000, pero justo estaba postulando a otro puesto y también he quedado seleccionado y me han hecho una contraoferta de 2,500. Si me igualas esa oferta, yo vengo contigo. Entonces, a veces nos toca a nosotros hacer una renegociación, ¿ok? Entonces, justamente cuando estamos en el momento de contratar, tenemos que ser muy hábiles, tener esa habilidad de renegociar y al mismo tiempo la habilidad de comunicar de manera transparente todas las condiciones que le estamos ofreciendo al candidato para que luego, cuando ya ocupe la posición, no haya alguna posibilidad de reclamo o insatisfacción, sino más bien siempre desde el inicio, antes de que inicie su experiencia laboral, le brindamos
todas las condiciones de manera directa, de manera concisa y clara. ¿Ok? Muy bien. Una vez que nuestro candidato aceptó, nos toca pedir una serie de documentos. Estos documentos son documentos que son necesarios tanto para el registro de manera formal en la web. Aquí en Perú tenemos la T de registro que lo regula la SUNAT y también para nuestro mismo archivo. Usualmente son documentos personales como documento de identidad, por ahí constancias de trabajo pasadas, constancias de educación, etcétera, etcétera, que son justamente requeridos por nuestra misma política de la empresa y también por ley. Finalmente, cuando ya hemos revisado minuciosamente que estos documentos estén bien, que sean documentos actualizados, documentos que tengan la información requerida, pasamos a la firma del contrato. Esta firma del contrato ya es la formalización de la relación laboral y que realmente va a establecer el vínculo de la empresa con este candidato que se convierte en trabajador. Y allí se detallan los términos y condiciones del empleo, su periodo de prueba, cuánto tiempo tiene de refrigerio, cuándo inicia, cuál es la remuneración bruta mensual que va a recibir, términos de confidencialidad, términos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que siempre hacer este cierre de una manera estratégica, donde nuestro candidato también se sienta satisfecho, donde negociemos bien para que podamos tener una incorporación que sea buena, que no tenga dificultades y que más bien establezca las bases para una relación laboral sólida y que sea con compromiso. ¿Ok? Muy bien. Les he traído acá algunas dificultades que ustedes van a revisar en su material de que tienen, ¿no?, actualmente, que por ahí está en el grupo, y ustedes piensen un poco, reflexionen qué harían justamente en una empresa mediana del sector retail que está enfrentando problemas con la alta rotación de su personal. ¿Qué harían si es que su marca empleadora es poco conocida? ¿Qué harían si las descripciones de los puestos, ¿no?, también no son lo suficientemente claras, no muestran la información que se necesita? Su proceso de selección es demasiado largo y además que no está brindando seguimiento a los candidatos rechazados. Ustedes por ahí piensen, por ahí en el grupo de WhatsApp también, si es que está habilitado, pueden comentar. Y ahora me toca a mí preguntarles, antes de esto, justamente estos anuncios, bueno, estas descripciones de verdad o mentira. ¿Okay? Y acá vamos respondiendo en nuestro chat sobre si la atracción del talento y el reclutamiento son lo mismo, ¿verdad o mentira? Ya para cerrar nuestra sesión y para comprobar si hemos prestado atención a la clase. Ok. Buenísimo. Todos muy bien. Buena. Un buen check. Un punto para todos. Exacto. No es lo mismo. Ya nos dimos cuenta que es distinto. Uno es más pasivo, uno es más reactivo, uno más a corto plazo y uno más a largo plazo. Estrellita para todos. Siguiente enunciado. LinkedIn es un canal utilizado tanto para atracción como para el reclutamiento. ¿Verdad o mentira? Verdadero. B de verdadero. Muy bien. Es el valor de la verdad. ¿Verdad? Buenísimo. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente. En la selección de personal, las entrevistas semiestructuradas
estructuradas, reducen el sesgo y mejoran la objetividad. En las entrevistas que son más fluidas, las entrevistas que se basan por competencias, reducen el sesgo. ¿Verdad o mentira? Por ahí Eric nos coloca, nos levanta la mano. Si no puedes activar el micro, Eric, también por el chat. A veces no se puede, no te preocupes. Muy bien. Exactamente. Verdad. Siempre esa ansiedad nos va a brindar más objetividad y al mismo tiempo más información que va a ser relevante. Excelente. Estrellita para todos. Siguiente. Las psicométricas son ¿verdad? Eso está demasiado fácil, creo. ¿Las métricas son innecesarias o todo lo contrario? Todo lo contrario, exacto. Mentira. Falso. Necesitamos las pruebas psicométricas para validar rasgos como la inteligencia, el nivel cognitivo, la personalidad, etcétera, etcétera. Y finalmente, una empresa puede contratar a un candidato sin firmar un contrato formal. Mentira, ¿no? En el mundo ideal necesitamos que exista justamente un contrato que formalice esa relación laboral. Por ahí tenemos algunas empresas que son un poquito más informales si no lo hacen, pero en el mundo real, para que tengas un vínculo laboral, tienes que tener un contrato. Por ahí me dicen el recibo por honorarios, etcétera, etcétera. Ese recibo por honorarios al final es un servicio y como saben, no se establece una jerarquía entre la empresa y el freelance. ¿Ok? Muy bien. Por acá me dicen, y el contrato verbal. Cuando tenemos el contrato verbal, incluso ahí también te van a pedir una serie de documentos que acrediten, ¿no? Que justamente tienes una formalidad. También para darte de alta y que seas considerado como trabajador. Ya para cerrar, nos dice Maddy Núñez. Pregunta, ¿qué pasa si algunos documentos dicen que demoran en presentar? ¿Se le hace otorga un tiempo antes de firmar el contrato o después del contrato? Por ahí si son documentos que no tienen tanta relevancia legal laboral, puedes darle ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, a veces se demoran en presentarte la renta, el certificado de renta de quinta categoría aquí en Perú. Y eso usualmente te lo dan cuando la empresa anterior, donde ellos estuvieron, les otorga ese certificado. Y a veces esta empresa se demora. Entonces, tú puedes hacer firmar el contrato con los otros documentos indispensables y luego regularizas este documento que al final sí es necesario, pero no es indispensable para la firma del contrato pues, en ese momento. ¿Ok? Buenísimo. Por acá Carolina nos dice, depende de la actividad, puede ser honorarios. Claro, pero ahí incluso es un freelance que todavía está brindando un servicio. No es un trabajador exclusivo de la empresa. Excelente, muy bien. Buenísimo, todos hemos tenido un excelente desempeño en la clase de hoy. Ha sido una clase divertida, una clase de bastante aprendizaje. La siguiente clase también va a ser muy buena. Les invito a que nos encontremos el día viernes y que podamos seguir aprendiendo con el equipo de ITEC. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una excelente noche. Cuídense bastante, chicos y chicas.